La brisa del atardecer en Tijuana no presagiaba la tragedia que se avecinaba. Luis Donaldo Colosio, con la esperanza de cambio en su discurso, se dirigía hacia un mitin en Lomas Taurinas. La multitud esperaba ansiosa en una explanada improvisada, ajena al oscuro destino que empañaría la tarde. Alrededor de las 17:12, el candidato descendió del estrado, rodeado por una ligera escolta. La multitud bulliciosa se convirtió en un susurro tenso. En un instante, un hombre de tez morena y cabello rizado se abrió paso y, sin previo aviso, descargó su furia en la figura de Colosio. 2 disparos resonaron, rompiendo la armonía de la tarde. El caos se apoderó de la escena mientras el presunto agresor, Mario Aburto Martínez, era reducido y detenido. Colosio, inconsciente y ensangrentado, fue llevado rápidamente al Hospital General de Tijuana, pero la gravedad de la lesión en su cabeza dejaba pocas esperanzas de sobrevivir. La noticia del asesinato de Colosio estremeció a México y más allá. Las especulaciones sobre las motivaciones detrás del crimen inundaron los titulares. Un acto solitario o una conspiración más oscura. Mientras la versión oficial señalaba a Aburto como único culpable, los rumores de una trama más intrincada comenzaron a tomar fuerza. Las dudas crecieron cuando se cuestionó la autenticidad del detenido. Cambios en su apariencia alimentaron teorías de una posible suplantación del verdadero asesino. La sombra de la conspiración se alzaba sobre el caso Colosio, desafiando la versión oficial. Años después, cuando la memoria del crimen amenazaba con desvanecerse, un giro inesperado dio un nuevo matiz a la narrativa. Detrás de las cortinas del poder, la verdad comenzó a emerger, revelando una red de complicidades y engaños. La conspiración, que parecía solo una especulación, cobraba vida. En un asombroso desenlace, se descubrió que la versión oficial ocultaba la participación de otros actores. La conspiración de Estado, que muchos tildaron de mera fantasía, se volvía palpable. La pregunta que resonaba en la mente de todos encontraba respuesta. ¿Quién estaba detrás del telón, manipulando los hilos de la tragedia de Colosio? La revelación desencadenó un terremoto político y social. La sorpresa eclipsó la tragedia original, transformando el asesinato de Luis Donaldo Colosio en un símbolo de la fragilidad de la verdad y la omnipresencia de la manipulación. La historia, que comenzó con un crimen aparentemente claro, concluyó en un laberinto de intrigas y conspiraciones, demostrando que en el oscuro teatro del poder las apariencias podían ser engañosas y la verdad esquiva. El bullicio en la Ciudad de México había cedido ante la noche, pero el silencio no era sinónimo de paz. En los intrincados pasillos del poder político resonaban conspiraciones y oscuros designios. La sombra del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato prometedor, proyectaba dudas que iban más allá de la versión oficial. Fue en aquel marzo de 1994 cuando la política mexicana se tiñó de sangre. La figura de Colosio, un hombre que se atrevía a desafiar al leviatán político, encendía pasiones y temores. La multitud en Lomas Taurinas, mientras esperaba el discurso del candidato, no percibía el oscuro telar de intereses que teñía su destino. El disparo resonó, marcando el inicio de la tragedia. Mario Aburto Martínez, el ejecutor, caía en manos de la seguridad de Colosio, pero la incertidumbre persistía. La versión oficial culpaba a un asesino a sueldo, pero las aguas turbulentas de la política mexicana ocultaban verdades más complejas. La conspiración, como una maraña de hilos invisibles, se extendía entre las esferas del poder. Rumores de militantes conservadores, mandos gubernamentales y hasta organizaciones delictivas se mezclaban en el caldero de la sospecha. Colosio, lejos de ser solo un candidato, se convertía en un peón en un juego de intereses superiores.
Las reflexiones de Enrique Krause señalaban hacia Salinas de Gortari como el titiritero, utilizando a Colosio como instrumento para prolongar su influencia. La política, como un leviatán moderno, devoraba a sus propios actores en una danza macabra de poder. El dilema planteado por Maquiavelo resonaba. ¿Hasta dónde llega la moral cuando los intereses políticos están en juego? La trama se enredaba con la historia del PRI, nacido en el magnicidio de Álvaro Obregón hasta la herida de muerte en el asesinato de Colosio. El país, sumido en la dependencia y el terror político, veía la violencia como un componente inevitable de la vida política. Octavio Paz llamaba a analizar los orígenes, pero la historia seguía su curso, manchada por la megalomanía de aquellos que ejercían el poder. La resolución de este misterio político no estaba en las manos de la justicia, sino en la exposición de una verdad incómoda. La conspiración de Estado se volvía tangible, revelando que el asesinato de Colosio no fue simplemente el acto de un hombre solitario. Era un eslabón en la cadena de una maquinaria que trituraba sueños y amenazaba consumir al país en un laberinto de violencia política. La revelación final, la identidad del verdadero manipulador. Tras el telón, dejó a la nación en un escalofrío. Salinas de Gortari, el expresidente, emergía como el arquitecto de la tragedia. La política, con sus rostros y máscaras, había decidido el destino de Colosio en una sala de sombras. México, marcado por la sorpresa y la indignación, se enfrentaba a la realidad de un sistema donde la moral cedía ante la voracidad del poder. La muerte de Colosio, lejos de ser un misterio resuelto, se convertía en un recordatorio amargo de la fragilidad de la verdad en el tumultuoso escenario político. La narrativa, tejida con detalles impactantes, llevaba al lector a cuestionar no solo el crimen, sino los cimientos mismos de la política que gobierna el destino de una nación.